Hola, en este video vamos a hablar sobre el tema de equilibrio traslacional. El tema de equilibrio traslacional habla acerca de los objetos que se encuentran sin movimiento, como su nombre lo dice, el equilibrio. Este objeto no se mueve porque está sujeto de este cable y de este otro. Ambos se conocen como unas tensiones. Recordemos que este ángulo que genera entre la superficie que lo soporta y el cable es igualito a este que se encuentra aquí y este ángulo es igualito a este que se encuentra acá. Las condiciones para que un objeto se encuentre en equilibrio y no se muevan son las siguientes. La sumatoria de F en X tiene que ser igual a 0. De igual manera, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Veamos dos ejemplos de cómo solucionar este tipo de problemas. En este ejemplo tenemos una pesa de 20 newtons. Aquí, si te das cuenta, nos dan el peso. Nos dicen que este objeto es una pesa, es de 20 newtons. Está sujeto de dos cables. Un cable A pegado a la pared que, si te fijas, genera un ángulo de 90 grados con este, es decir, está totalmente en la horizontal. Y otra tensión u otro cable que genera una tensión con un ángulo de 53 grados que se le conoce como la tensión B. ¿Qué es lo que te piden? Lo que te piden es que calcules la tensión de cada cable, es decir, calcula la tensión en A y la tensión en B. Como dijimos al principio, la ley básica en este tipo de problemas es que tanto la sumatoria en F en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ambas tienen que ser igual a 0. Por esta razón, tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Si nosotros nos fijamos, vamos a empezar con nuestro eje en X y eje en Y. Te recuerdo que estos siempre deben de estar los dos completos. A partir de aquí vamos a dibujar las fuerzas que existen. Tenemos en el eje Y una fuerza que es W. Acuérdate que lleva esta flecha indicando que es un vector. Y como es un peso y va hacia abajo, es de menos 20 newtons. Ya nos dieron el peso. Tiene una fuerza llamada tensión, que es la tensión en B. Esta tensión en B tiene un ángulo de 53 grados. Como podemos observar, esta tensión tiene tanto su componente en X como su componente en Y. Y tenemos una tensión más que se encuentra totalmente horizontal, y esta es la tensión en A. A partir de este diagrama de cuerpo libre, vamos a generar nuestras ecuaciones que nos ayudarán a resolver los problemas a partir de la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual con 0. ¿Qué fuerzas se encuentran en X? La primera fuerza que nosotros encontramos en X es la tensión en B, ya que tiene su componente en X, y la tensión en A tiene su componente totalmente en X. Si nos damos cuenta, la W no tiene componente en X. Por lo tanto, tenemos la tensión en B, la tensión de B, en el eje X más la tensión de A. Esto es igual a 0. La tensión de B esta tensión en B tiene su componente. Por esta razón, si tiene su componente en X, tenemos que colocar tensión en B, el componente en X lo obtenemos con el coseno del ángulo, más la tensión en A por el coseno de su ángulo es igual a 0. Que si ustedes recuerdan sus clases de trigonometría, el coseno de 180 grados es menos 1. O sea que esto ya lo podemos asumir de una vez como menos 1. De tal manera que tenemos dos ecuaciones y tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Tensión en B y tensión en A. Por esa razón nos hace falta otra ecuación. La otra ecuación pues la tendremos que sacar del eje Y. En el eje Y tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Quiénes se encuentran en Y? Únicamente se encuentra el componente en Y de B y el peso, ya que este no tiene su componente en Y. Ahora bien, tensión en B, tensión de B en el eje Y más el peso es igual a 0. Como recordamos, la tensión de B en el eje Y la calculamos. De la tensión en B, seno
del ángulo más W es igual a 0. Bien, esta tensión en B no la conozco, pero el seno del ángulo sí. Entonces yo puedo escribir que la tensión en B por el seno de 53 más W, como ustedes recordarán, W es negativa. Por esta razón escribimos menos 53, no, perdón, menos 20. El peso es 20. Menos 20 es igual con 0. Por esto podemos despejar a la tensión en B y entonces la tensión en B me quedará como este negativo pasa a positivo entre, ya que si esto está multiplicando, pasará dividiendo 20 entre el seno de 53. De tal manera que la tensión en B tiene un valor de 25 newtons. Una vez que tú ya conoces la tensión en B, esta puede ser sustituida en nuestro valor aquí, en esta tensión en B. Y de esta manera despejar la tensión en A. Esto es, la tensión en B vale 25 coseno del ángulo. Recordemos que el coseno del ángulo son 53 grados. Entonces, 25 coseno de 53 más la tensión en A, que no conozco, por el coseno de 180. Y esto es igual a 0. Recordemos por nuestras clases de trigonometría que el coseno de 180 es menos 1. Entonces, menos 1 por tensión en A, pues te tendrá que dar menos tensión en A. Ahora bien, si hacemos la operación 25 coseno de 53, nos da 15. Menos la tensión en A es igual a 0. De tal manera que esto que está restando pasa al otro lado sumando, por lo tanto, 15 es igual a la tensión en A. Y hemos encontrado entonces la tensión en A que vale 15 newtons, la tensión en B que vale 25 newtons y la última que es el peso que también vale menos 20 newtons. De esta manera hemos encontrado la tensión en cada cable. Tensión en A, tensión en B y tensión en C. O en la tensión del peso, W. En este otro ejemplo, de igual manera, vamos a tener 3 tensiones y tenemos que calcular las 3 tensiones. Tenemos la tensión 1, que genera un ángulo de 37 grados con respecto al soporte, la tensión 2, que genera un ángulo de 53 grados, y la tensión 3, que es el peso de este semáforo. Lo que nos pide el problema es que calculemos cada una de las 3 tensiones. Si nosotros generamos nuestro diagrama, nosotros nos damos cuenta primero que este objeto, que este semáforo, tiene hacia arriba la tensión en 3, que es exactamente la misma que genera la fuerza de la gravedad, es decir, que genera el peso. Si nosotros colocamos cada una de estas tensiones en nuestro diagrama de cuerpo libre, nos quedará de la siguiente manera. La tensión 2, que es esta, con su ángulo de 53 grados. La tensión 1, que es esta, con su ángulo de 37. Recuerda que este ángulo es alterno de este, por ende es el mismo. Este ángulo es alterno de este, por ende también es el mismo. Y el peso está totalmente sobre el eje Y. En este caso, el dato del peso, no lo tenemos aquí, pero conocemos que el peso de este objeto es de 100 newtons. Es decir, tenemos ahora el dato del peso, nos hace falta las 2 tensiones y tenemos los ángulos. En este ejemplo tenemos que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ambas nos tienen que dar igual a 0. Para recordar, la sumatoria de fuerzas en X, en este caso, tiene los componentes de el eje de la tensión 2 y de la tensión 1. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X está formada por la tensión 1 en X más la tensión 2
en X. Si te fijas, aquí el peso está totalmente en Y, o sea que ese no me genera fuerzas en X y esto es igual a 0. Como nosotros sabemos que los componentes de X se sacan con coseno, esto sería lo mismo que escribir tensión en 1, coseno del ángulo, más tensión en 2, coseno del ángulo es igual con 0. De igual manera tenemos componentes en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y también nos tiene que dar 0. Entonces, si yo genero mi ecuación sumatoria de fuerzas en Y es igual con 0, en Y yo tengo el componente en Y de la tensión 1, es decir, T1 en Y, más el componente en Y de la tensión 2, esto es tensión 2 en Y, y obviamente el componente del peso, es decir, más el peso es igual con 0. Si nosotros descomponemos esto con el seno del ángulo, tendríamos tensión 1, seno del ángulo, más tensión 2, seno del ángulo, menos el peso. Recuerda que el peso dijimos que eran 100 newtons, va hacia abajo, por lo tanto, menos 100 es igual con 0. De esta manera, ahora tú tienes aquí dos ecuaciones. Una ecuación 1 que tiene una y dos incógnitas, puesto que los cosenos los conoces, y una segunda ecuación que también tiene tensión 1 y tensión 2. Es decir, tendrás ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuevamente regresamos a las ecuaciones simultáneas. Para resolver esto voy a utilizar el método de sustitución y voy a trabajar con esta primera ecuación porque es más pequeña. Entonces, yo lo que tendría es, regreso a mi ecuación, que le podemos llamar ecuación 1. Entonces voy a tomar la ecuación 1 y digo que la tensión 1 coseno del ángulo. Si te fijas, el ángulo de la tensión 1 es 37. Por lo tanto, su ángulo complementario es 143. Más la tensión 2 coseno del ángulo, este otro coseno se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto es coseno de 53 es igual con 0. Voy a separarlo para que no te hagas bolas con las fórmulas de arriba. Bien, ahora entonces, esto podemos pasarlo hacia el otro lado restando, de tal manera que nos queda que la tensión 1 coseno de 143 es igual a menos la tensión 2 coseno de 53. Como voy a utilizar el método de sustitución, voy a despejar a la tensión 1. Esta la vamos a dejar solita de tal manera que el coseno lo vamos a pasar del otro lado. Esto es que tensión 1 es igual a menos tensión 2 coseno de 53 entre coseno de 143. Si tú metes a la calculadora coseno de 53 entre coseno de 143, te da menos 0.75. Por esta menos T2, este menos por este menos se vuelve positivo, de tal manera que la tensión 1 es igual a 0.75 ya positivo T2. Esta es una ecuación que apenas acabamos de despejar. Esta ecuación que yo tengo aquí la voy a sustituir, esta T1 yo la voy a sustituir aquí en esta ecuación, de tal manera que podamos tener todo en función de T2. Ahora bien, la ecuación que acabamos de obtener ya simplificada, T1 es igual a 0.75 T2, vamos a sustituirla en nuestra otra ecuación y entonces esto sería 0.75 T2, esto es punto, hay que remarcarlo bien, 0.75 T2 por seno del ángulo. El ángulo en la tensión 1 debes recordar que era de 143, más la tensión 2 que no la conozco por el seno del ángulo, ese seno era 53. Este 100 no me sirve ahí, puesto
que para resolver la ecuación hay que pasarlo del otro lado, entonces será igual a 100, positivo obviamente. Cuando nosotros hacemos esta multiplicación de seno de 143, que es 0.60 por la de 0.75 T2, nosotros obtenemos un total de 0.45 y mi variable T2. De igual manera, voy a sacar el seno de 53, que es de 0.79. Este 0.79 multiplicado por T2 me queda más 0.79 T2. Y esto es igual con 100. De tal manera que ahora ambas están bajo la misma variable, T2 aquí y T2 aquí. Así que este punto 45 T2 y este punto 79 los puedo sumar, dándome un total de 1.24 T2. Y esto es igual a 100, entonces es una ecuación de primer grado en donde nos queda 100 entre 1.24, que fue el total, y tenemos el valor ahora de T2 es igual a 80.6 newtons. Es decir, acabamos de encontrar nuestra tensión 2. Sin embargo, recordarás que nos quedó pendiente encontrar T1. Así que partiendo de que ya tengo el valor de T2, lo único que hago es ahora tomar mi ecuación. P1 era igual a 0.75 T2, es decir, T1 es igual a 0.75 por el valor que teníamos de T2, que es de 80.6, por 80.6, y esto entonces nos da un valor de T1 de 60.45 newtons. Ahora bien, tenemos tensión 1, aquí está, tenemos a la tensión 2, aquí está, 80.6, y por último nos hace falta encontrar a nuestra tensión 3. Recordemos que la tensión 3 es el peso, por lo tanto, la tensión 3 será igual a menos 100 newtons, que es nuestro peso. Y de esta manera hemos resuelto este problema. Espero te sirva para entender el tema. Gracias.